del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En esta tercera parte el Papa nos explica la Biblia, nos da un resumen de los diferentes hechos bíblicos. En este párrafo 101 a 103 nos explica la guerra abierta de los fariseos contra Jesús nuestro Señor. Estos triunfos de Jesús despertaron desde el principio la envidia de los escribas y fariseos, de los príncipes y sacerdotes y de las cabezas del pueblo. Envidia que aumentó en extremo cuando él se puso a desenmascarar su hipocresía y a reprobar sus vicios. Ahí está el problema. De un lado tienen envidia del éxito de Jesús. El pueblo lo sigue, el pueblo escucha, el pueblo le hace daño, le hace caso más bien, y hace daño a ellos, ya no les hacen caso porque dicen y no hacen, son hipócritas. Entonces los fariseos, los jefes de la sinagoga, las autoridades en general, destinadas a preparar la venida de Cristo y a recibirlo y presentarlo al pueblo, bien, esas mismas autoridades le tienen envidia y van a calumniarlo. No van a negar sus milagros porque no pueden negarlos, pero van a calumniarlo al punto que van a decir mentiras de primera, que por ejemplo los milagros que hacen no vienen de Dios, etc. Realmente es un drama, es algo dramático la situación de estos pobres sacerdotes, de esos pobres escribas y fariseos, especialistas de la Biblia, pero no son honestos, no son honestos, y van a imitar el demonio mediante la mentira y la calumnia y la envidia. Que hermanos, la envidia es un pecado del demonio. La envidia es un pecado capital. La envidia de Caín lo llevó a matar a su hermano. La envidia de Saúl lo hizo casi asesino de su yerno, el libertador de Israel, a David. La envidia de los fariseos va a acabar muy mal, va a acabar con la crucifixión, el Viernes Santo, la crucifixión del más santo, inocente de los seres humanos. Además, ser humano es Dios hecho hombre. Entonces, cuidado a la envidia. Cuando, por ejemplo, uno ve un amigo, un familiar, le sale bien, en lugar de tener envidia, y bien, dé gracias al Señor. Señor, te doy gracias por este amigo, por este hermano, por este vecino, por este colega de trabajo. Ten piedad de mí también. Tratar de imitar al otro en el bien que hace y no enfermarse porque el otro sale bien. Él sale bien porque a Dios rogando con el mazo dando. Quizás trabaja mejor, quizás trabaja bien, quizás hay muchas causas que intervienen, tiene más talentos, etcétera, etcétera. Entonces, no caer en la trampa de la envidia y mucho menos la trampa de la calumnia. Sí, cuidado. Nuestro Señor, en segundo lugar, va a arrancar la máscara a esta gente. Por ejemplo, en San Mateo 23, capítulo 23, nuestro Señor dice acerca de los escribas fariseos: entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas, los fariseos. Pues haced y guardad lo que os digan, pero no los imitéis en las obras, porque ellos dicen
y no hacen. Bueno, dicen, al menos dicen la verdad, dicen la ley de Dios, dicen lo que dicen, esto es correcto. Hoy también a veces nos dicen en la iglesia, vos hagan lo que dicen, no hagan lo que hacen, a unos cuantos sacerdotes, obispos o cardenales. Es verdad, cuando dicen la verdad, si un obispo escandaloso, un sacerdote perdido, dice a la gente, reza el rosario, rézalo, dice bien, hace su deber en este punto. Pero si te dice que no hay problema, que puedes quedarte protestante o hacerte protestante, bien, ni escuchar, ni hacer lo que dice. ¿Por qué? Porque es falso lo que dice. Entonces, cuidado, cuando lo que dice es correcto, aunque él no lo haga, hagámoslo, ¿no? Atan, dice Cristo, atan pesadas cargas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo hacen por moverlas. Ahí también. Todas sus obras las hacen para ser vistos de los hombres. Hipocresía, ¿no? Ensanchan sus filacterias, se alargan sus flecos, gustan los primeros asientos en los banquetes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice más? Bien, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que seráis a los hombres el reino de los cielos. Ay, Dios mío, qué desgracia. Siendo los guías, los conductores, cierran la puerta del cielo. Ni entráis vosotros, ni permitáis entrar a los que quieran entrar. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélita, un discípulo. Luego, de hecho, lo hacéis hijo de la gehenna, 2 veces más que vosotros. Esto podríamos aplicar a los protestantes. Hacen tanto esfuerzo, tanto gasto para arrancar un pobre católico ignorante, pero en posesión pacífica de la fe de sus abuelos. Hacen todo para arrancarlo a la iglesia católica y después hacen un hereje fanático de primera. Sí, cuidado. Piensan predicar el evangelio, pero predican el evangelio distinto. Si eso se aplica a esos pobres protestantes. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el templo, eso no es nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos, ciegos, ¿qué vale más, el oro o el templo que santifica el oro? Y si alguno jura por el altar, eso no es nada, pero si jura por la ofrenda que es sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está encima de él. El que jura por el templo, jura por él y por quien lo habita, por Dios. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por él en que él se sienta. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el anís, el comino, y dejáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia, la lealtad. Sí, o sea, también podemos aplicarlo a los protestantes, pobrecitos de ellos. Dan puntualmente sus diezmos, ofrendas y promesas de fe, como dicen, y calumnian a la madre iglesia, echan sus santos a la basura. No todos, unos los reganos católicos todavía quedan algo conscientes. Fundar una secta es faltar la justicia, es faltar la verdad, es hacer obra de falso profeta. La misericordia, juzgan duramente a sus hermanos católicos como si fueran de criminales, pero ellos hacen peor y además niegan de su bautismo. ¿Por qué? Porque el hecho de volver a bautizarse es mancharse. Entonces aquí eso se aplica a ellos, ¿no? Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la lealtad. Bien sería hacer aquello, pero sin omitir esto. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Sí, guías ciegos fundan una falsa iglesia y nos atacan de tener una imagen de santos. Y además, calumniándonos, la hacen pasar por un ídolo que sería un falso Dios. Nunca dijimos que los santos son dioses.
guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que limpiáis por de fuera la copa y el plato, por dentro están llenos de rapiñas, de codicias. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, para que también su exterior quede limpio. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de huesos, de muertos y de toda suerte de inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Sí, queridos hermanos, todo eso puede aplicarse a estos fundadores de sectas, que hacen pasar por profetas y santitos y discípulos y apóstoles, y son unos rebeldes de primera a la madre iglesia que Cristo dejó fundada. ¿Qué dijo Cristo? Tú eres Pedro y sobre esta piedra en mi iglesia. No dijo mis, dijo mi. No hay iglesias, nadie puede fundar una iglesia. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Ellos son tan bíblicos, supuestamente. ¿Qué dice la Biblia? La iglesia de Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Primera Timoteo 3:15, ¿no? Columna y sostén de la verdad. Es la iglesia madre, la católica, no hay de otra. Aunque haya muchos malos católicos, incluso sacerdotes o obispos, no importa. Importa sí, pero no cumplen. Serán juzgados por Dios, castigados según sus pecados si no se convierten. Pero la iglesia es santa, tiene hijos pecadores. La iglesia es santa, tiene hijos pecadores, cuidado. Entonces, cuidados, esto de fundar iglesias es gravísimo pecado, gravísimo pecado, gravísimo de iniquidad, de injusticia, de falso profeta, que predica un evangelio distinto del de los apóstoles. Por lo tanto, cae bajo la maldición de San Pablo. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices suyos en la sangre de los profetas. Y en esto os dais por hijos de los que mataron los profetas. Colmad pues la medida de vuestros padres, serpientes, raza de víboras, como escaparéis al juicio de la Gehenna. Queridos hermanos, nuestro Señor, si en ese discurso no es duro, dice las cosas, son hipócritas. El hipócrita es el que pone una máscara delante de la cara. Regreso al Catecismo de San Pío X, párrafo 101. No tardaron en perseguirlo los fariseos y desacreditarlo hasta llamarlo endemoniado, buscando manera de sorprenderlo en palabras, para desautorizarlo ante el pueblo, ya para acusarlo al gobernador romano. Maestro, hipócritas que son. ¿Es lícito dar tributo del César? Hipócritas, dice, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda del tributo. ¿De quién es la figura? La efigie, la escritura del César. Den a César lo de César y a Dios los de Dios. Esta envidia fue siempre creciendo y se exacerbó más cuando a consecuencia de la resurrección de Lázaro se multiplicó grandemente el número de judíos que creían en Cristo. Entonces tuvieron consejo para matarlo y el pontífice Caifás terminó con estas palabras: es necesario que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación, diciendo sin saberlo una profecía, pues en verdad por la muerte de Jesús se había de salvar el mundo. Por la muerte de Jesús debía salvar el mundo. Y por eso Judas el envidioso, Judas el avaro, Judas el ladrón, va a hacer un trato con ellos y traicionarlo, venderlo, haciéndose un mendigo. ¿Qué me daréis si los entrego? ¿Qué me daréis? Y hasta deja a ellos fijar el precio. Qué tonto que fue Judas, ¿no? Qué tonto, pero cuando uno es tonto, en el pecado se hace tonto, claro. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional y otro canal FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual. Que Dios los bendiga.